Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a hablar sobre los beneficios y la reproducción de una planta muy útil para nuestra salud, y es la planta milagrosa. Antes de continuar, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta y compartir este video en sus redes sociales. Me ayudarás muchísimo. Esta es una planta sarmentosa de la familia de las solanáceas y es muy usada en infusiones y cremas para la piel. Estoy hablando de la dulcamara. La dulcamara es una planta que se da muy bien en sol y en semisombra. Es de poca agua y suele alcanzar 2 metros de altura si no se la poda. La dulcamara tiene muchos beneficios, ya que se dice que ayuda mucho en el control del cáncer, deteniendo el crecimiento de las células dañinas. También se usa mucho para realizar cremas de belleza y demás productos para la piel. E incluso sirve como condimento en las comidas y también se consume mucho en infusiones para calmar nervios y ansiedad. Una vez que ya sabemos las propiedades que tiene nuestra planta de dulcamara, pues vamos a aprender cómo se reproduce esta plantita y así tendremos nuestros propios remedios para nuestra salud en casa. Esta planta le llaman la milagrosa. Miren, de aquí sacamos los hijitos y de aquí podemos sembrar. Miren cómo está. Todo esto vamos a sacar. Esta planta es dulcamara. Yo aquí saqué hace un mes un hijito. Miren cómo está ahora. Aquí tengo de tierra sembrado normal. Miren, es tierra suelta. Aquí vamos a ir sacando despacito. Ahí está. ¿Se ven? Estas dos las vamos aquí a sembrar. Las vamos a regar cada 2 días. Y las vamos a tener en semisombra. La otra que vamos a sacar es esta que tengo aquí. Aquí, miren. Listo. Listo. Ahí están mis plantitas, súper fáciles. Aquí las vamos a dejar regando. Y después de 2 días vuelvo a regar. ¿Listo? Miren cómo está ahora. Ya tiene un mes y están súper lindas. Y tengo a la mamá con más hijitos que podemos ir sacando. Espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir este video en sus redes sociales. Hasta la próxima.